¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a presentarle la continuación de la partida, no, del enfrentamiento de la entrega anterior. Hoy es la duodécima entrega de este capítulo que estamos viendo de ajedrez lógico jugada a jugada. Hoy vamos a ver el enfrentamiento entre Pitchak y Flor, viene siendo la llamada revancha de Salo Flor. 4 años después de la partida que comentamos en el capítulo anterior, donde Pitchak con negras le gana a Flor, que jugó con blancas esa vez. 4 años después toca la revancha de Flor, donde ahora Flor con negras nuevamente logra imponerse a Pitchak, que esta vez jugada con blancas. Es interesante esta revancha, muchos la han cubierto y también la han transmitido por YouTube, otros youtubers y todo eso, pero yo me encontré con ella por casualidad, solamente por el libro. Esta partida se jugó en el torneo de ajedrez de Lieberda en 1934, ¿ya? Que es un torneo checo. Fue un evento importante en la época y tuvo lugar en un balneario, que es el balneario de Lieberda, en lo que ahora es la República Checa. Este torneo reunió varias figuras prominentes del ajedrez de la época, y fue particularmente relevante por las innovaciones tácticas y estratégicas que mostró. Además de los participantes destacados del torneo. Entre los más destacados estaban Salo Flor, el gran maestro checo, que en los años 30 era considerado uno de los mejores jugadores del mundo y era un serio candidato al título de campeón mundial. Flor tenía un estilo posicional sólido y defensivo que le permitió dominar en esta parte de la historia del ajedrez. Por otro lado, también estaba Rudolf Spielmann, un maestro austriaco conocido por su estilo romántico, el último romántico, decían en su tiempo, y su preferencia por ataques brillantes y sacrificios. Era un excelente ejemplo de la escuela ya pasada, escuela romántica del ajedrez. Otro jugador importante de este torneo fue Ernest Grunfeld, creador de la defensa Grunfeld, conocida por su enfoque hipermoderno. También participó en el torneo Grunfeld. Grunfeld solía buscar contrajuego y opciones dinámicas, representando una corriente de pensamiento opuesta al estilo más clásico. El torneo fue un torneo cerrado, lo que significa que solo los jugadores seleccionados participaron, jugaron todos contra todos. Salo Flor fue el vencedor indiscutible del torneo, reafirmando su reputación como uno de los mejores jugadores de la época y aumentando sus posibilidades de convertirse en retador del campeón mundial de aquel tiempo, que era Alexander Alekhine. Varias partidas destacaron por su creatividad y estilo. Flor ganó en un enfoque posicional, destacando por su técnica en los finales. Spielmann, aunque no logró el primer puesto, dejó partidas brillantes llenas de sacrificio que encantaron a la audiencia y mostraron el poder de juego de ataque, que era menos frecuente que en una era que comenzaba a enfocarse más en los enfoques hipermodernos. El torneo mostró un choque entre ideas clásicas y románticas con el enfoque hipermoderno y posicional que ganaba terreno en los años 30. O sea, la semilla que sembró Ninsuit ya estaba germinando y estaba produciendo sus primeros frutos. Los análisis de las partidas de este evento, especialmente los de Flor y Grunfeld, influyeron en los jugadores y teóricos de la época, marcando una evolución en la teoría de aperturas y en las técnicas del medio juego y los finales. Entonces, el torneo de Liberda fue recordado como un evento fascinante que capturó el espíritu de la época de transición en el ajedrez, donde había una transición entre lo clásico, la escuela moderna, y la escuela hipermoderna. Y que más tarde, años más tarde, luego sería una nueva transición con la escuela rusa, la forma de pensamiento de la escuela rusa. Pero eso es otra historia. Vamos a enfocarnos ahora entonces al partido de revancha entre Salo Flor y Rudolf Pitchak. Comienza con C4 Rudolf Pitchak, una apertura netamente hipermoderna donde se difiere en el centro. A pesar que esta jugada solo libera una pieza, a diferencia de las dos que tanto hemos comentado en los capítulos anteriores, que son E4 y D4. Esta apertura
libera solamente una sola pieza, las otras dos a jugadas iniciales a E4 y D4 liberan dos piezas. Esta apertura se llama apertura inglesa, seguramente porque en la época en que se jugaba mucho ajedrez en Londres, seguramente, no lo sé, no lo he investigado, probablemente ahí se jugó con más asiduidad. No sé, la verdad es que no lo sé. Bueno, ¿qué es lo que...? Esta es una apertura que es una de las aperturas más fuertes en manos de un gran maestro. No tanto así en manos de un aficionado. Eh, Ejerce un reclamo sobre los jugadores que buscan la originalidad desde el comienzo de la partida. Permite maniobrar las piezas sin entrar en contacto inmediato con el enemigo. Las blancas ni siquiera tratan de ocupar el centro. Entonces aquí ya puede verse que es una apertura totalmente hipermoderna. Dejan que las negras acumulen allí sus piezas y peones para atacarlos a continuación lateralmente. Pueden, por ejemplo, fianchetar sus alfiles, atacar el centro a distancia y tratar de minarlo. O sea, una idea netamente hipermoderna. Esa es la principal diferencia, porque la escuela moderna busca controlar el centro con peones y la hipermoderna prescinde de ello, como dice esta apertura, que fiancheta sus alfiles, atacan el centro a distancias, tratando de minar el centro enemigo. Entonces esa es la estrategia de la escuela hipermoderna a grandes rasgos, la apertura por lo menos. Si las blancas deciden atenuar su originalidad con precaución, pueden transponer. Transponer significa que, dada una cierta posición, se puede hacer una jugada llegando a una posición que es común en otra apertura. Es como una metamorfosis. Partiste con una inglesa y aterrizaste en una posición de otra apertura que es en manos de los grandes maestros. Buscan hacer estas metamorfosis para llegar a posiciones de aperturas en las cuales ellos tienen ventaja. Por ejemplo, se juega en AC, una apertura de X, y partiendo de la inglesa, de repente el maestro con blanca se da cuenta que puede arribar a una posición en donde, jugando con blancas en cierta apertura, si hace esa jugada, arriba inmediatamente trasladándose a esa apertura, en donde las blancas tienen mejor juego, mejor posición. Y si puede hacerlo, lo hace y va a obtener una ventaja. Y eso, obviamente, que logra hacerlo porque su oponente no estuvo atento a que podía pasar esa transposición o esa metamorfosis de pasar de una inglesa a otra apertura. Entonces, por eso es que esta es un arma muy importante en manos de un maestro, de un gran maestro. Y no tanto así en manos de un aficionado, porque el aficionado, bueno, puede saberse muchas aperturas de memoria, pero no conoce en el fondo la esencia de la apertura y tampoco domina mucho lo que es la transposición de aperturas. Entonces va a arribar a un juego soso, un juego sin grandes expectativas y probablemente logre unas tablas, como mucho. Y si su oponente es fuerte, lo más probable es que le gane la partida, porque como no domina bien de qué se trata la apertura inglesa, entonces lo más probable es que se quede sin ideas y el jugador de negra, si es un jugador sólido, le puede incluso hasta ganar. No quiero decir que si juegas inglesas vas a perder, no. Pero existen bastantes probabilidades que si eres un aficionado y no dominas estos temas, te van mucho más probables que te ganen que con otra apertura. Entonces, es muy importante esto en manos de un maestro. Bien, las negras corresponden entonces a esta jugada ocupando el centro. Flor dijo, bien, me juegas inglesa, yo te juego ocupando el centro. Y a esta posición le llaman la siciliana invertida, porque si se dan cuenta, el negro tiene puesto un peón en E5 y el blanco un peón en C4. Y si invirtiéramos el tablero, invirtiéramos los colores, es como si el blanco hubiese jugado E4 y el negro hubiese jugado C5. Pero la diferencia es que acá, entre comillas, las negras, que son las blancas en realidad, juegan primero.
Bueno, las negras desarrollan entonces su forma clásica, plantando un peón en el centro y abriendo camino a sus piezas. Piccha juega caballo S3. Las blancas prefieren incorporar una pieza al juego antes que avanzar un peón central. De hecho, después de, por ejemplo, supongamos que juega D4, ¿ya? E por D4, dama por D4, caballo C6, tendríamos una posición en la cual la dama debe retroceder perdiendo un tiempo. Y, por ejemplo, si E4, ¿ya? Podría también jugar C4. Quedan las blancas con un peón retrasado. Y, por otro lado, la salida del alfil a C4 está vetada porque está ocupada por el peón de C4. Entonces esta jugada ahora sería inferior. Increíblemente, pero sería inferior. Las diferencias de hacer jugadas unas antes que otras. Bueno, caballo C3. Y las negras corresponden con su caballo F6. Nótese que las blancas controlan las casillas E4 y D5 y las negras inmediatamente responden disputando esas casillas. Disputando estas casillas. Hoy me olvidé cómo se hace. Ahí está. Disputando las casillas centrales. Esta jugada de caballo no es un simple desarrollo de pieza. Su propósito es contrarrestar la presión del caballo blanco y peones sobre la casilla E4 y D5. Bien, dijimos que en esta época estaba de moda las nuevas ideas de la escuela hipermoderna. ¿Y cómo se ponen de manifiesto estas ideas? Jugando, por ejemplo, G3. Esto es con idea de jugar el alfil por G2 y luego dominar el centro a través de la gran diagonal. Esta es la característica de la escuela hipermoderna. Entonces ya los alfiles ya no le interesa jugar el alfil por C4. Por eso coloca el peón en C4. Porque sabe que posteriormente va a jugar el alfil por la gran diagonal. Así que si juega C4 y tienes que tener en cuenta que es muy posible que o sea, si tu oponente juega C4, tienes que tener en cuenta que es muy posible que tu oponente te vaya a jugar por fianchetto. ¿Ya? Bueno. Las negras entonces se preparan a esta maniobra y contragolpean el centro con D5. Las negras colocan dos peones en el centro, liberando su juego, abriendo caminos para las piezas del flanco dama y al mismo tiempo piden explicaciones al peón de C4. No les importa en el fondo, al igual que con blancas cuando juega siciliana, no les importa entregar el peón central a cambio del lateral, porque abren el juego en el fondo. Bueno, las blancas encantadas, cambian su peón lateral por el peón central ofrecido por las negras, porque además ahora tienen abierta la columna C, que ofrece buenas perspectivas para su torre de dama cuando ésta se sitúe en C1, o sea, buen negocio para las blancas. Bueno, hay que retomar, ¿cierto? No se puede permitir sobrevivir ese peón en el centro, así que tienen que capturar. Y aquí el triunfo de la estrategia de las blancas. Este es el triunfo de la estrategia de las blancas. Tienen ahora un alfil fianchetado, dominando la gran diagonal, un caballo que domina estas casillas centrales, y las negras, en el fondo, solamente tienen un peón y una pieza ocupando el centro, pero este caballo está siendo dos veces atacado y solamente está defendido una vez. Sería tal vez una alternativa jugar C6 o jugar alfil E6. Tal vez son opciones. Bueno,
vamos a detenernos antes de eso. Dice el maestro, este tipo de capturas son prácticamente obligadas. Diferir podría permitir a las blancas defender el peón y aferrarse a... Ah, claro, ya. Alfil G2, entonces, las blancas desarrollan una pieza con ganancia de tiempo, de más, porque atacan el caballo de 5. En los viejos tiempos, las negras probablemente hubieran respondido alfil E6, claro, lo que estábamos diciendo, o C6 tal vez, protegiendo al caballo de paso que desarrollan otra pieza. Los jugadores actuales, sin embargo, miran con recelo estas jugadas más naturales en su búsqueda de la verdad y de nuevos caminos para ganar. Bueno, aquí ustedes, ¿qué habrían jugado? Está interesante esta posición. Bueno, tal vez muchos acá, con los aficionados sobre todo, tienden a cambiar piezas. Lo primero que hacen es cambiar la pieza, caballo por. Los que no son tan aficionados probablemente pensarían en alfil E6, ya, sin cambiar la pieza. El maestro juega caballo E6. A lo mejor algunos se van a sorprender de esta jugada, pero yo creo que esta jugada no puede ser mala y obedece a otro tipo de situación que probablemente sea parte de lo que llamamos ajedrez psicológico. ¿Qué pasa? Que este jugador de negras, Salo Flor, es un jugador muy fuerte, muy fuerte, y tiene, como se dice aquí en Chile, tiene sangre en el ojo con su oponente. Su oponente, las jugadas que ha hecho tienden a hacer que cambie piezas. Y si cambias piezas, reduces las probabilidades de un ataque. Reduces las probabilidades de lograr ventaja en el mediojuego, por ejemplo. En este caso estás en plena apertura y ya estás cambiando piezas. Entonces te vas, si cambias piezas, estás yéndote a un camino hacia las tablas. Y este jugador, lo más probable es que no quería tablas, quería ganar. Entonces, por ahí creo yo que hay parte del juego psicológico del que hablaba mucho Lasker, en donde a veces no es necesario hacer la mejor jugada en el tablero, sino que hay que hacer la jugada que más molesta al adversario. Y este adversario de blancas probablemente estaba contento con unas tablas y quería cambiar piezas. Entonces, Salo Flor le niega el cambiar piezas y evita el cambio en este caso. Bueno, le juega caballo B6 y el blanco continúa con su desarrollo, atacando el peón de 5. Simplemente desarrolla y ataca. ¿Qué mejor? Bueno, le toca a las negras. Las negras juegan caballo C6, desarrollo y defensa. ¿Qué mejor? Hasta ahora ambos se han comportado de una manera coherente, han jugado bien desplegando sus piezas, excepto que el negro va un poquito retrasado por este tema de su caballo acá en B6. Pero la apertura del blanco, como no ocupa el centro, no presiona tanto, permite que el negro pueda tener este pequeño retraso y el blanco está abocado por ahora al desarrollo nada más, a posicionar bien sus piezas y tener todo, guardándose todas sus opciones en caso de un juego más tal vez potente en el medio juego, tal vez. Por lo pronto está contento con esta conquista y controla firmemente con sus caballos el centro. Por lo tanto no tiene mucho apuro el blanco, así que el negro está bien así, jugando tranquilo. Caballo C6 sacando sus piezas por ahora. Bueno, a pesar de que, como decíamos, las negras tienen menos piezas en juego que las blancas, su posición no es inferior. Tienen un importante peón en el centro y sus alfiles, aunque todavía no están desarrollados, cuentan con gran potencial y movilidad y su radio de acción es superior al de los alfiles contrarios. Bueno, las blancas enrocan, ¿no? Ya prácticamente están casi desarrolladas. Las blancas no se comprometen, pero cobijan al rey en un buen puerto, movilizando de paso una de las torres. Bueno, las negras por otro lado dijimos que estaban retrasadas.
y juegan alfil E7. Una modesta jugada de alfil, que a muchos probablemente les puede parecer decepcionante, pero en realidad lo que hace es prevenir a eventuales invasiones. Está dispuesto para incorporarse al ataque más tarde. Bueno, aquí las blancas ya tienen que hacer algo y tienen que ver cómo proseguir. Aquí seguramente en algún momento querrán hacer D4, ¿cierto? E3 o E4. Este alfil tiene que irse por algún lado. Tal vez B4 con torre B1. El alfil se puede ir por B2 o por G3, por E3, por D2. Tiene que hacer algo el blanco. Lo que quiere hacer, por ejemplo, es colocar su torre en C1, porque es la columna que está abierta. Para eso tiene que pensar un poco. Puedo hacer D3, puedo hacer D3. ¿Cuál jugada será mejor? Y en este pensamiento juega D3 y libera su alfil, libera su alfil y posteriormente planea ocupar la casilla C1. Bien. Las negras entonces están en esta situación y ellas hacen enroque. Apartar al rey del área del peligro, que es el centro, entonces. Y ahora las blancas nuevamente tienen que hacer una jugada. Está claro que debe ser su alfil. ¿Dónde jugarlo? Es difícil. Yo recuerdo que una vez, cuando era todavía principiante, iniciado en ajedrez, arribé a una posición como esta sin saber jugar bien. Y me encontré en este problema. ¿Dónde colocar mi alfil? Como no tenía conocimientos teóricos ni nada de eso, jugué con mis conceptos y por ahí ya sabía yo que tenía que, por ejemplo, en algún momento impulsar D4 para romper contra este peón. Luchar por el centro, en el fondo. Y en esta misma posición yo también había pensado en jugar B3 y jugar con los dos alfiles fianchetados. Pero en esa vez también yo jugué D3, sin saber, les reitero. Entonces, no encontré ninguna otra casilla mejor para el alfil que jugar a E3. Y tiempo después me di cuenta que esta es una jugada teórica, una posición teórica. Que el alfil aquí en E3 se coloca delante del peón, pero en el fondo no está mal jugado. No está mal jugado. Y en algunas situaciones, cuando viene un caballo que está en F6 a G4, incluso te lo cambia, quedas con un fuerte centro de peones que a veces hasta te conviene. Entonces, cuando vi esta situación de que podía jugar el alfil acá al centro, me llevé una grata sorpresa descubrir después, que en ese momento yo no lo sabía, descubrí después de que estaba bien jugado. Entonces, en este caso, el maestro de blanca juega alfil a D3. Con el alfil en esta casilla, las blancas pueden realizar entonces más tarde el avance D4, eliminando el molesto control que ejercen las negras sobre el centro. Bien, ahora Saloflor ya está enrocado, solamente le falta desarrollar su alfil. ¿Y dónde desarrolla el alfil? Habría sido lógico jugar, por ejemplo, alfil E6, pero Saloflor quiere molestar a su oponente. Ya quiere empezar a molestar a su oponente y hace una jugada astuta, diría yo. Nuevamente, creo yo que con un tinte psicológico. Le juega alfil G4. Bueno, de partida molesta porque ataca al caballo de F3 que defiende el punto D4 y la anterior jugada blanca, en caso de cambiar el caballo, quedaría inutilizada y nuevamente no puede hacer D4, que era el plan que habían impulsado las blancas, por eso hicieron alfil E3, para poder hacer D4, recuerden eso. Entonces acá el negro juega alfil G4, ataca al caballo,
Y yo creo, ¿por qué digo que es psicológica esta jugada? Porque en el fondo es una jugada molestosa que busca que al adversario reaccione de alguna manera. Bueno, dice el texto, un excelente desarrollo, ya que el alfil ejerce un fuerte poder restrictivo sobre el flanco de rey, además de dificultar el avance del peón D. Claro, si las blancas jugasen ahora, por ejemplo, D4, eh, sería difícil de neutralizar la réplica caballo C4. Por ejemplo, si hacen caballo por E5, por ejemplo, entonces vendría caballo por E5, D por E5, caballo por E3, F por E3 y quedarían con un par de peones doblados en la columna E. Ya, lo cual no es tan malo, pero visto la distribución de peones del blanco, podría llegar a ser bastante malo. Otra alternativa podría ser que se juegue dama C1 para salvar al peón de B y retomar de dama. Por ejemplo, caballo por E3, dama por E3, E por D4, y acá dama E por D4, dama E4, atacando al alfil por F3, y luego D por C3 ganando pieza. O sea, ya sea alfil por D por C3 ganando pieza. Entonces las blancas juegan. Ah, no. Antes, me adelanté. La mejor línea para las blancas probablemente sea caballo A4. Caballo A4, qué interesante, ¿eh? Para llevarse este caballo a C5. Una casilla que las blancas deben tratar de controlar en este tipo de aperturas, como la inglesa. Otra posibilidad habría sido simplemente jugar torre C1. Nada más. Y entonces, solo entonces, considerar la maniobra caballo C5. Caballo A4, C5. Bueno, finalmente las blancas, entre comillas, muerden el anzuelo y se ven tentadas a forzar al alfil a declarar sus intenciones. Tome el caballo o lárguese de aquí. Lamentablemente jugadas como esta, dictadas más por el instinto, o sea, aquí es donde está la parte psicológica de la que yo les hablo, tiene un efecto más, o sea, más perjudicial sobre la posición enrocada, ya que esta estructura te debilita, pero como digo, esta jugada por instinto tiene un índole, ese índole más emocional que racional. En frío probablemente el maestro evalúa cualquier otra, menos esta jugada. Pero aquí estamos viendo que se trata de una revancha en donde el blanco sabe que le ganó una vez a este oponente y sabe que ahora viene con todo por ganar. Incluso ya le evitó cambiar piezas. Entonces todos esos factores se confluyen y se combinan durante la partida, lo que la hace más atractiva. Bueno, una vez que los peones que cubren al rey avanzan, se vuelven en sí mismos susceptibles de ataque, o sea, son objetivos. Por mucho que exista un montón de piezas que inicialmente les sirve de protección, tarde o temprano van a quedar al descubierto y van a ser objetivos de ataque. Bien, y acá nuevamente una jugada que yo creo que es más de estilo psicológico. Nuevamente, aquí muchos retirarían su alfil a E6. Yo, por ejemplo, lo retiro a E6 porque es lo más lógico. Y todo el mundo ha dicho que es la mejor retirada. Sin embargo, Flor juega alfil
H5. Entonces, yo sé, o sea, yo dudo que esto haya sido un error. Yo creo que el maestro sabía que la mejor jugada era alfil E6, pero seguramente la actitud corporal de su oponente ya estaba nervioso, ya estaba tal vez mostrando esos signos que solamente se ven durante una partida, y cuando tú captas que tu oponente se pone nervioso, se incomoda, entonces tú empiezas a jugar de esta forma, aprovechando ese nerviosismo, esa incomodidad. Y seguramente Saloflor, como quiere la victoria, juega con el riesgo y realiza esta jugada que es aparentemente inferior por sobre alfil E6, pero que molesta, sigue molestando. Es como una piedrecita en el zapato de la posición del oponente, porque ya se ve que le molestó la clavada del alfil. Y el oponente hace retirarse el alfil. Entonces, jugar el alfil a E6 habría sido una especie de triunfo para el jugador de la flanca. Pero acá Saloflor mantiene el alfil en la diagonal, por lo tanto sigue molestando. Y no se ve como que haya servido de algo el hacer H3. Eso, en ese momento, en esos instantes, para el oponente, es como no haber logrado lo que quería. Y más encima, deterioró su posición y el alfil no se fue. No surtió el efecto que esperaba. Así que es interesante tener en cuenta esta sutileza que se da en los partidos. Entonces, el alfil se retira, pero mantiene la presión. A pesar de la restringida movilidad del alfil, su continua influencia es más molesta para la posición de las blancas y su disposición mental. Bueno, aquí está nuevamente más adelante. Aquí está lo que les comentaba, el tema psicológico de la partida. Es mucho más molesto psicológicamente hablando que posicionalmente hablando. Hay jugadores que logran apartar completamente sus emociones del juego y otros que son muy emocionales. Así es que seguramente eso depende del conocimiento que tengas tú sobre tu adversario. Si tú sabes que tu adversario es un tipo frío, calculador, no vas a hacerle alfil H5, vas a jugar alfil E6. Pero si tú sabes que tu oponente es alguien que es susceptible a las emociones, que cae luego en la ira, o que cae luego en la depresión, o que reacciona rápido, es impulsivo, o cualquier tipo de esas características, bueno, a ese tipo hay que jugarle alfil H5. ¿Ya? Entonces, en E6 disfrutaría de mayor libertad, pero no le haría nada que moleste al oponente. Ya. Bueno, alfil H5 y finalmente, seguramente Pichak, ya molesto, continúa con la planeada torre C1. Y aquí el propósito es evidente, ¿cierto? Es controlar la columna y tal vez preparar un ataque al flanco dama. Porque la influencia del alfil de G2 es sobre el flanco de dama. Y es donde tú tienes mayor acción de las piezas, donde tienes mayor dominio, control, es donde tú debes acumular tus fuerzas, donde tienes ventajas, ahí es donde tienes que atacar. Y en este caso, el blanco tiene mayor actividad en el flanco dama, por lo tanto debe atacar en el flanco dama. Quizá una alternativa también a torre C1 habría sido jugar, tal vez digo, dama B3, aprovechando que no está el alfil en el 6, y en su momento jugar la torre a D1 y intentar D4, tal vez. Con eso abrirías la columna D para las torres blancas y conseguir algún contrajuego en el centro. Las acciones centrales son el mejor remedio contra un ataque en el flanco de rey. ¿Ya? Si te atacan por el flanco, hay que responder por el centro.
Bueno, las blancas, sin embargo, jugaron torre C1. Y aquí las negras tienen que continuar molestando. ¿Cómo lo hago? Dijo Flor seguramente. ¿Cómo lo hago para seguir molestando a este tipo? Ya lo tengo, ya cayó un poquito en ese juego. ¿Cómo lo hago para que el tipo siga cayendo? Entonces, eh, aquí hay que hacer un análisis que hacía el tío Capablanca. Y básicamente todas las piezas se han desarrollado. La única que no se ha desarrollado es la dama. Por lo tanto, corresponde jugar la dama y ya las torres quedarán comunicadas. Quedarán comunicadas y con eso prácticamente se completa el desarrollo, en teoría. Aquí la blanca juega dama de 7, que según algunos es dudosa. Yo encuentro que está bien. Claro, para un nivel de un maestro probablemente es un error. Pero para el nivel de nosotros está bien jugar así, porque comunicas tu torre, la estás llevando al centro, ¿cierto? Y te terminas tu desarrollo, que es lo más importante en la apertura. Y ahora pasas al medio juego. Así es que, si por ahí tienes algún maestro que te diga que es dudosa, sí, está bien, es dudosa, pero para el nivel de un gran maestro. Para nosotros está bien. Y en este tiempo, Salo Flor era un gran maestro. Claro que se lo dieron el título mucho más tarde, en 1950, pero tenía la fuerza de un gran maestro. Y él decidió hacer esa jugada. Así es que está bien. Todas las piezas deben aportar un granito de arena. La dama solo se desplaza una casilla, pero basta para dominar una importante diagonal. Le pega a H3. El desarrollo de la dama cumple además otro objetivo, puesto que al despejar la octava fila permite que ambas torres queden comunicadas. Bueno, lo que me adelanté nuevamente, lo que les había dicho antes. Hasta ahora, las dos pueden desplazarse hacia el centro ocupando las columnas más importantes. Bueno, el blanco, que jugó torre C1 en su juego anterior, ahora continúa con la jugada lógica, que es poner un caballo en C5, el cual va a tocar puntos importantes de la posición negra. Bien, y aquí nuevamente Flor hace una jugada, ¿cómo se dice? Psicológica. Bueno, antes de eso, la idea de las blancas es ocupar el punto C5, manteniendo ocupadas las negras con las amenazas en el flanco de dama. Otra jugada posible, en vez de caballo A4, habría sido tal vez jugar rey H2, y las negras ponen en marcha un ataque demoledor partiendo con F5. Y luego F4, con lo cual se destruiría la formación blanca del flanco de rey. Bien, entonces las blancas juegan caballo A4. Y aquí las negras tienen que realizar nuevamente una jugada que moleste. Probablemente no es la mejor jugada, pero es una jugada que molesta y que al menos interrumpe las ideas que tenían las blancas en el flanco de dama. Y esa jugada es, adivinen, les doy un par de minutos para que pausen el video y vean qué jugó Flor en esta posición. ¿Adivinaron? Justamente, alfil por F3. Una jugada extraña a primera vista. Entregas tu alfil de casillas blancas por un caballo de F3, pero por compensación ganas control sobre la casilla D4. E impides D4 por el momento. Bien, ofreciendo a las blancas alfil por F3, ofreciendo a las blancas una penosa opción. Si toman de peón, el peón D quedaría aislado. O sea, este peón quedaría sin sostén. Y es un peón central. O toman de alfil, pero perderían un peón de inmediato. De acá, las blancas capturaron de alfil, entregando el peón de H3. Bueno, las negras capturaron. Simplemente capturaron. Bueno, las blancas entregaron el peón esperando recuperarlo
rápidamente con el próximo cambio de pieza. Y las negras capturaron dama por h3. Después de esta captura, las perspectivas de ataque de las negras son pero brillantes. Sin que tengamos que entrar en todos los detalles de un análisis profundo, podemos visualizar líneas de juego a partir de, por ejemplo, F5, F4, para eliminar al peón G blanco, o bien simplemente F5, torre F6 y torre G3, G6 o H6. Dependiendo, si es que, por ejemplo, juega F4 y ya no está la acción del alfil, puede jugar torre H6, o ahí vas bien, ¿no es cierto? Y acá, el blanco, en esta situación, tiene que haberse puesto demasiado nervioso, y ya que perdió un peón, tiene que haberse sentido muy mal, porque no puedes ir con un peón de menos en medio juego, y comete un error tremendo. Tremendo error. Entrega su alfil de casillas blancas. Estas jugadas no hay que hacerlas. Seguramente es entendible que el maestro haya hecho esta jugada, entregar el alfil de casillas blancas del fianchetto, por la situación psicológica del momento, que tenía que recuperar el peón. Con esta jugada disloca el ala, el flanco de dama blanco, por lo tanto el sacrificio del alfil podría tener alguna compensación, pero por otro lado tienes la presencia de una dama enemiga en el flanco de rey y te cuesta una pasada, una torre para que te den mate. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, seguramente tenía mucha confianza en sí mismo el maestro, jurando en que con torre por C6 la torre F6 no iba a existir. Seguramente, tal vez por ahí iban sus cálculos. Pero entregaste tu alfil de casillas blancas, que es el mejor defensor del enroque en estas estructuras. Y lo entregas por un caballo de esta forma. Entonces, es un error, creo yo. Habría sido mucho mejor, en vez de capturar, haber vuelto con el alfil, simplemente alfil G2. Y la dama se tiene que retirar. Creo que eso habría sido mucho mejor. Bueno, B por C6, como habíamos dicho. Forzado, pero esta es para las negras una agradable obligación. Las negras no pueden sentirse más satisfechas por la desaparición del alfil blanco de largo alcance. Bueno, y las blancas están contentas por haber recuperado el material y aumentan su presión en la columna C, que seguramente era la compensación que a ellos les bastaba para haber sacrificado el alfil. El material ahora está igualado, pero el rey blanco se encuentra en peligro, sintiendo, dice el texto, en la nuca el aliento de la dama enemiga. Bueno, todo esto tiene que haber estado en el cálculo de las blancas, pero dejaron pasar una respuesta contundente de las negras. No es un sacrificio, así es que no calculen sacrificios, pero busquen la jugada de las negras acá. Les doy una pista, es una jugada posicional. ¿La encontraron? Caballo de 5, tremenda jugada. Tremenda jugada. Ocupando con esto el centro con una pieza que es el caballo. Y que apunta a puntos interesantes y que no es fácil de expulsar. Por ejemplo, no se puede jugar torre C5 o torre D6. Por lo tanto, es una muy buena jugada. Me estoy quedando sin batería. Voy a buscar la batería. Entonces,
caballo de 5, una muy, muy, muy buena jugada. Amenaza, por ejemplo, caballo por E3. Supongamos que el blanco hace algo. Ahí. Amenaza. Caballo por E3. F por E3. Dama por G3. Rey G1. Dama H3. Rey G1. Y, por ejemplo, alfil G5. Y la posición blanca es ruinosa. Bueno, otra jugada habría sido tal vez, supongamos, esta. Caballo F6, seguido de caballo G4 con mate en H2. También era posible. Entonces, caballo de 5 es una jugada terrorífica para el blanco. Y acá las blancas tenían varias opciones, pero eligen una opción que es muy mala. Juegan dama E1. Esta jugada de aspecto desmañado es absolutamente necesaria para salvar el peón de G. Ya que, por ejemplo, con la continuación, supongamos caballo por E3, F por E3, la dama queda defendiendo al peón de G. Y no cae. Sin embargo, mejor que dama E1, era, por ejemplo, alfil C5, sacándole alfil del ataque del caballo y cambiando una pieza poderosa de ataque que es el alfil negro, de alfil de casillas negras. Por ejemplo, las negras podrían haber hecho caballo F6 y podrían oponer resistencia con, por ejemplo, torre por F6, alfil por F6, alfil por F8. Porque había que matar al caballo porque venía a G4, ¿cierto? Alfil C5, el caballo va rumbo al mate, entonces hay que matarlo. Torre por, alfil por y alfil por F8. Pero en último momento vieron la refutación, que si alfil C5 viene alfil por C5, caballo por C5 y nuevamente está caballo F6. Y para impedir caballo G4 y dama H2 mate, tienen que entregar la torre por el caballo. Y que por supuesto significa admitir eventualmente la derrota porque sería entregar la calidad. Bueno, entonces, seguramente ante todo eso, el maestro Pitchak no encuentra nada mejor que entregar el alfil y proteger el peón con la dama al peón de G3. Bueno, Flor empieza a olfatear la victoria y hace una jugada, pero impresionante. F5. Muy fuerte, F5. Que castiga prácticamente a dama E1. No hace inmediatamente caballo F6, como habrían, por ejemplo, algunos seguramente habrían jugado. No hace caballo F6 porque viene F3 y controla todo. Entonces, obsérvese ahora lo importante de tener la dama en E1 porque permite hacer F3 que evita caballo G4. Bien, pero Flor encuentra F5, que es una muy buena jugada, terrible para las negras. Entonces ahora las negras, ¿qué es lo que amenazan? Supongamos que nuevamente las blancas, no sé, hacen una jugada y las negras juegan F4. Si por ejemplo G por F4
torre por F4, alfil por F4, caballo por F4 y mate en G2. Si las blancas no capturan, eh, sino que juegan, por ejemplo, alfil C5. Las negras ganan con F3. Amenazando, por ejemplo, dama G2 mate. Si E por F3, caballo F4. Apuntando de nuevo al mate. Y si G por F4, entonces torre F5 y torre H5 seguido de mate. Es imparable esta amenaza. Aquí la única forma de evitar este mate sería entregar la dama. Entonces torre por E5 y la partida está perdida para las blancas. Entonces, alfil C5. Las blancas tratan de liberarse del molesto caballo negro con, por ejemplo, caballo C3. Las negras prosiguen su ataque. Si las blancas juegan, por ejemplo, caballo C3 con idea de eliminar al molesto caballo negro, seguiría caballo F6, F3, caballo H5, concentrándose sobre el vital peón de G, alfil F2, alfil H4, siempre atacando el peón. Si, por ejemplo, G por H4, caballo F4 seguido de mate en G2. Entonces, con la textual, las blancas conceden una posibilidad precaria de salvarse después de, por ejemplo, alfil por C5, caballo por C5, caballo F6, F3. O bien, por ejemplo, caballo F6 y seguido de torre por F6. Esa era más o menos la idea de las blancas para salvarse, entregando en este caso calidad, pero el negro no está para tablas ni para nada en especial y no toma en cuenta esta amenaza sobre el alfil. Y juega F4. Tremenda jugada. Fortísima jugada. Fortísima. Y con esto no solamente ataca al peón de G, sino que abre paso a la torre. Hacia F5 y H5. O sea, está haciendo esto. Ahí pueden ver la magnitud de la jugada. A esto Ninswitch le llama el avance contenido para utilizar la columna como trampolín sobre otra columna, en este caso la columna H. Ese es el avance contenido para atacar otra columna. Esto se ve en el segundo capítulo de los elementos de Ninswitch, las columnas abiertas. Ahí aparece el avance contenido. Bien, entonces las blancas capturan el alfil por F7, perdón, alfil por E7. Si en lugar de la textual hubiesen jugado, supongamos G4, para impedir la entrada de la torre a F5, las negras dispondrían de 3 o 4 formas distintas de ganar. Por ejemplo, veamos. Una, F3. Sigue por F3, viene caballo F4, seguido de mate en G2. Otra alternativa sería dama por G4, rey H2 y ahora
por ejemplo, torre F5 y la torre de mate, o incluso F3, torre G1, dama H4, mate. La jugada de la partida trata de reducir el número de piezas que atacan a su rey. Las blancas esperan la simple caballo por E7, cuando el caballo, mucho menos activo, pasa a ser una pieza mucho menor. Entonces, esperan caballo por E7. Ahora les pregunto a ustedes, si fueran sal o flor, ¿qué jugarían con negras? ¿Detuvieron el video? ¿La encontraron? Efectivamente, sal o flor va por el mate. El mate, simplemente mate. Aquí, única F por G3. No hay otra jugada en el tablero. Y ahora, nuevamente les pregunto, si fueran sal o flor, ¿qué juegan? ¿Qué habrían jugado? ¿La encontraron? Correcto. Caballo E3. Mortal jugada. Mortal jugada. Aquí ya no hay defensa y las blancas se rindieron. Veamos algunas opciones. Supongamos que, bueno, la amenaza es dama G2 mate, ¿cierto? Entonces supongamos que las blancas defienden el mate con torre F2. Vendría dama por G3, rey H1 y torre por F2, ganando fácilmente. O supongamos que las blancas ante caballo E3 jueguen torre por. Podrían jugar torre por F8, torre por F8, están dando mate, ojo. Así es que las blancas podrían jugar dama F2 entregando la dama. Vendría torre por F2, rey por F2, dama G2, jaque, atacando la torre, rey por E3 y dama por C6, ganando, ¿cierto? Entonces, el resto es elemental en esta variante. En esta partida, entonces, Flor se vengó de su derrota contra Pitchak en la lucha anterior, en el capítulo anterior, adoptando la misma técnica con la que había sido derrotado. Debilitó a los peones que protegían al rey enrocado y luego liquidó las defensas con un ataque devastador. Así es que eso es todo, amigos. Nos veremos en un próximo capítulo, si Dios así lo quiere. Chau.